Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. A nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owell, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Amigos y amigas, hoy es día miércoles de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Miércoles de cada semana, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre en 96.3, y es oportuno recordarles que transmitimos en simultánea. Hay personas que tienen que apartarse de su aparato de radio o están fuera del país. En cualquier parte del mundo, con solamente ingresar a la siguiente dirección, nos puede escuchar. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta, luego solamente le da clic a la letrita azul, que es el link que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Promovemos la participación ciudadana, nos agrada recibir los comentarios, aportes, sugerencias suyos a través de la línea de WhatsApp. Si no tiene nuestro número de WhatsApp, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, 83414142. Hoy en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica está con nosotros el máster Mauricio Garro. Él es miembro de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Nos trae un tema muy interesante, un tema muy actualizado: notificación de sociedades mercantiles por correo electrónico, perspectivas de la ley 10.597. Así es que desde ya, invitados para que nos acompañen durante esta hora y nos informemos adecuadamente para no llevarnos sorpresas. ¿Qué es la ley 10.597 y cuál es su principal objetivo? Hay una de las primeras preguntas. ¿A qué sociedades aplica esta ley? Bueno, eso y más lo vamos a escuchar en la voz, repito, de nuestro invitado hoy, el máster Mauricio Garro. Licenciado Garro, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con este tema tan importante. Y entrando en materia, luego darle la bienvenida, ¿qué es la ley 10.597? Y repito, ¿cuál es su principal objetivo? Muchas gracias, don Edgar. Muy buenos días a su persona y a todos los que nos están acompañando en este momento. Un verdadero gusto de mi parte. Bien,
esta normativa, pues, sigue, diría yo, una línea histórica, comprende una preocupación constante que ha existido por solucionar un problema procesal de mucho peso diría yo esencial, que es básicamente cumplir con fines y principios tales como la legítima defensa y el debido proceso. Y para ello, la correcta notificación de las partes en un proceso dado o en un procedimiento administrativo es esencial, es fundamental, por evidentes razones. Y puede afectar igualmente, por evidentes razones, las consecuencias que podrían ser gravísimas, dependiendo del tipo de proceso y diferentes circunstancias. Y como decía, en el movimiento, digamos, de la evolución procesal en nuestro sistema, particularmente en los últimos 30 o 40 años, se ha intentado por diferentes mecanismos no solo facilitar el proceso de notificación, hacerlo más ágil, hacerlo más rápido, pero con idéntica intención hacerlo eficiente, es decir, que efectivamente se produzca la notificación de manera, vamos a ponerlo así, actual, veraz y exacta, es decir, a quien tiene que ser, de la manera que tiene que ser y con la identidad que tiene que ser la notificación. Este proyecto de ley, ahora ley de la República, desde finales del año pasado, cumple o intenta cumplir ese propósito de ofrecer una nueva alternativa para poder cumplir ese propósito procesal. Y se ofrece el correo electrónico que básicamente nos llama la atención, por lo menos en Comisión Civil y Mercantil yo quise traer ese tema para que lo convirtiéramos en un foro que se llevó a cabo hace un par de semanas con la presencia de Jorge Enrique Valverde, el director del Registro de Personas Jurídicas, y don Cristian Torres, de Tecnologías de la Información de la Universidad de Costa Rica, donde conversamos sobre la importancia desde el punto de vista del correo electrónico a partir del uso de nuevas tecnologías, ¿verdad? Es bien cierto, digamos, que el correo electrónico es un viejo compañero, claro, pero no así la infraestructura con la cual se realiza el tratamiento de las informaciones, que varía constantemente y por ende se requiere una serie de cautelas en el uso de estos mecanismos. La arquitectura de la ley es una ley corta, ¿verdad? Son 4 artículos y unos transitorios. Básicamente lo que refiere es a la incorporación del correo electrónico como un mecanismo de notificación para las sociedades mercantiles. Es decir, aquellas sociedades que se constituyen con fines de lucro. Y desde esa perspectiva, hay una serie de provisiones que ya incluso están en desarrollo para que las partes, en este caso, las propias sociedades, se apersonen al Registro Nacional y registren una dirección de correo electrónico al efecto. Es un poco, digamos, la línea de esta legislación. Vamos a ver, esta ley 10.597 ya entró en vigencia y tal vez nos comenta por qué era necesaria esta reforma. Bueno, vamos a ver, sí, la ley ya se encuentra en vigencia, la ley entró en efecto desde diciembre del año pasado. Sin embargo, tiene unos transitorios ahí que ya vamos a explicar. El propósito de la reforma es básicamente intentar solucionar, digamos, problemas con las notificaciones que se venían generando en el tiempo. Han habido múltiples soluciones, ¿verdad? Recordemos que en nuestro sistema se han aplicado soluciones como el domicilio contractual, la notificación por notario. Se busca hacer más eficiente el sistema. Sin embargo, una y otra vez, por diferentes motivos técnicos, presupuestarios, prácticos, incluso hasta de cultura social, se complica muchas veces la función de la notificación. Partiendo además, me parece a mí, en mi opinión,
de que las sociedades mercantiles cumplen un rol puramente empresarial dentro del giro social, también se pretende agilizar este mecanismo precisamente en aras de construir una sociedad económicamente más eficiente. Eso es lo que intenta, digamos, solucionar la introducción del mecanismo del correo electrónico, habida cuenta de la facilidad que nos representa desde el punto de vista digital, por la celeridad con que se constituye la notificación, adecuadamente realizada por la exactitud con la que se produce la notificación y la certeza que igualmente, técnicamente bien reproducido el producto, se manifiesta a la hora de realizar la notificación. A la fecha, sí, continúe. A la fecha nada más le agrego, a la fecha pues que ya hay gente participando, me agrada mucho y les agradezco mucho. Le voy a pedir un poquitito de calma para que el licenciado pueda exponer por lo menos en la primera parte este tema tan importante, pero aquí Roberto nos dice, sí, efectivamente, era muy necesaria esta reforma porque los métodos tradicionales como el boletín judicial, las notificaciones físicas, eran lentos, costosos y en ocasiones ineficientes. Gracias, Roberto, y ya no lo interrumpo más, licenciado, para que continúe con su exposición. Y no solo eso, es que hay otros mecanismos como el domicilio contractual, ¿verdad? Incluso la propia notificación por notario, que se han intentado, ya no solo, digamos, estos que menciona el colega, y sin embargo persisten los problemas. Recordemos además que hay un tema de mora judicial que se intenta constantemente solucionar, y también esto atiende a esa filosofía de buscar respuestas y soluciones. Ahora bien, desde esa perspectiva, decía yo que la ley había entrado en vigencia en diciembre del año pasado. A tal efecto, la ley dispone expresamente que el Registro Nacional genere el instrumento necesario para que las personas jurídicas, sociedades mercantiles, puedan acercarse a inscribir, a registrar esa dirección de correo electrónico. Para ese propósito se le concedió un plazo de 6 meses al registro para establecer el mecanismo, la infraestructura tecnológica necesaria para ello. Y es así como desde el día de ayer, precisamente desde el 3 de junio, ese plazo venció de pleno derecho y entró en efecto una directriz que ya salió publicada hace unos días, que es la 002 de este año, 2025, de la Dirección de Personas Jurídicas, en la cual se establece el procedimiento para precisamente que las sociedades inscriban el correo electrónico ante el Registro Nacional. Las personas jurídicas que ya se encuentran inscritas ante el registro cuentan a partir del día de ayer con el plazo de 1 año para realizar esta gestión ante el Registro Nacional. Procedimiento ordinario, rogatorio, por vía de ventanilla digital, para las personas ya jurídicas ya existentes. Las que se constituyan deben de incluir en el pacto social el registro o la indicación del correo electrónico pertinente. Es una obligación que ya está activa, por así decirlo. Y a partir del vencimiento del plazo de este año que menciono, es decir, a partir del 4 de junio del 2026, se hará efectivo para todos los efectos la aplicación, digamos, desde el punto de vista de notificación por esa vía. Hay dos importantes temas aquí. Uno es que hay una modificación a la ley de notificaciones, artículo 20 de la ley de notificaciones, y otra, más no me equivoco, es el 243. El 243 de la Ley General de Administración Pública. En la primera se establece en el artículo 20 ya el correo electrónico como mecanismo de notificación para las sociedades mercantiles, con la consecuencia de que en caso de que a la hora de requerirse la notificación por esta vía no existiere, no se hubiera indicado precisamente el correo electrónico, la notificación se aplicará de manera automática, es decir, la notificación automática se realizará en ausencia del correo electrónico, lo cual es importante por las consecuencias jurídicas y procesales que tiene.
Y en el caso del artículo 243, la provisión de la norma es que en caso de ausencia de señalamiento del correo electrónico, pues entonces la notificación deberá hacerse en la residencia, el lugar de trabajo o dirección de la parte interesada, al efecto de notificar. Eso es un poco, digamos, como está planteado el modelo. Licenciado, aquí hay una observación que nos hace un colega suyo de Solís y Solís, a quienes agradecemos que siempre están atentos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Dice, es importante destacar para todos los oyentes del programa que la ley 10.597 solamente se aplica a las sociedades mercantiles, como lo dijo el colega, y no a las personas físicas. ¿Es correcto? Es totalmente correcto. En efecto, como lo mencionábamos, la ley expresamente se dirige al ámbito de las sociedades mercantiles, aquellas, insisto, ¿verdad?, para que estemos claros, que tienen como finalidad la producción de un lucro, la generación de un incremento patrimonial a favor de la persona jurídica, pero no se aplica a personas físicas ni se aplica a otras personas jurídicas que, por ejemplo, no tengan fines de lucro, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? En caso de asociaciones, por ejemplo. ¿Qué sucede si la sociedad no registra un correo electrónico? O vamos a otro caso, puede alegar que se le fue al correo no deseado o lo que conocemos como spam. Bueno, aquí hay dos temas, ¿verdad?, que tal vez vale la pena señalar, que es parte de las razones por las cuales nos interesamos de montar el foro que comentaba, realizamos hace unos días en el Colegio de Abogados. La primera es que siempre hay que tener en cuenta que detrás de la aplicación de todo instrumento tecnológico hay una infraestructura. Esa infraestructura requiere de estudio y de análisis a la hora de la producción de una solución tecnológica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de la utilización de un mecanismo como el correo electrónico, a los temas de seguridad de la información y ciberseguridad. Correcto. Y desde esta perspectiva, nos debe llamar la atención, por ejemplo, cómo opera el mecanismo planteado en la ley, ¿verdad? Eso ya es la disposición de la ley puramente, pero podemos observar que el registro, de la manera en que le fue indicada la composición del sistema, lo que ha instaurado es un sistema que está sometido al principio de publicidad registral. Por ende, el acceso a la dirección de correo electrónico que se vaya a registrar es público, de libre acceso. Funciona dentro del concepto de lo que llamamos fuentes públicas de acceso general. Y estos son temas que debemos de ver con cautela, porque recordemos que vivimos en una sociedad afecta diariamente, todas las horas del día, a problemas de hackeos constantes, información y del uso inadecuado de datos. En este caso no son datos personales, porque es una persona jurídica, pero podrían serlo. Entonces, pensemos en la sociedad donde el representante pone como correo electrónico para notificar a la sociedad su correo personal. Y queda inserto, digamos, dentro de ese espectro, digamos, de publicidad. Entonces, es un tema que es posible, ¿verdad? Porque la persona escoge libremente el correo que desea colocar ahí, ¿verdad? Puede ser el correo personal o uno con la finalidad de que sea la empresa, ¿correcto? Es perfectamente posible. De hecho, tiene que ver con parte de lo que quería comentarles en este punto, que es quién asume la responsabilidad del correo. Este es otro tema medular que con frecuencia en mi ámbito, que es más propio de derechos digitales, de privacidad y de protección de datos, lo menciono. Hay una, pero que aplica perfectamente por el tipo de empresa que se está desarrollando, por el tipo de actividad que se está desarrollando en este medio de las tecnologías. Se incluye perfectamente el correo electrónico, para este fin perfectamente también aplicable. Y es el siguiente, en la tradición, en la evolución, por ejemplo, del tema de la responsabilidad civil, con cada vez más fuerza, más fervientemente,
vamos a decir, en el ámbito donde mejor se reproduce la protección, digamos, la defensa de derechos desde esta línea, que es el ámbito europeo, muy claramente y muy firmemente en los últimos prácticamente 70 años, se ha estado desarrollando el concepto de la responsabilidad objetiva desde la perspectiva de lo que llamamos el responsable del tratamiento de la información. Es decir, que aquel que asume el riesgo de poner en práctica un determinado proceso o una determinada empresa, asume la consecuencia de cualquier defecto, cualquier fallo que se produzca en la línea de producción tecnológica que se está realizando. ¿Y qué quiero decir con esto? Que normalmente el usuario es la parte débil. Yo que estoy, indicando un correo electrónico para efecto de la notificación, puedo tener la responsabilidad de que ese correo sea exacto y que esté activo. Pero hay un universo de consecuencias que se pueden producir a partir de la puesta en marcha del sistema de notificación de correo electrónico que exceden el ámbito, digamos, de competencia y el ámbito de ejercicio de la persona que pone el correo electrónico para notificaciones. Y ahí es donde el modelo, digamos, que se utilizó en esta ley es inverso. Le deposita la totalidad de la responsabilidad de que el correo exista, de que esté actualizado, de que funcione, es decir, que completamente sea útil al usuario, en este caso a la sociedad mercantil. Este es un punto importante, lejos de querer manifestarme en algún sentido específico, lejos de eso, lo que quisiera puntualizar es que hay un riesgo en ese sentido y que hay una variedad de situaciones que se pueden presentar que pueden causar un efecto negativo en la eficiencia de este mecanismo conforme se ha ideado, digamos, para la aplicación de la notificación por correo electrónico. Pensando en uno, así que se me ocurre en este momento, es el hecho de que las sociedades se constituyen, por ejemplo, en este caso, pensemos, hoy se constituye una sociedad, hoy se señala un correo electrónico. Bien, queda inscrita la sociedad en unos días. Pero así se mantienen durante años. Puede ser perfectamente, como por ejemplo sucedía con la figura del agente residente, que casualmente, me permito indicar también, esta ley deroga la figura del agente residente en su artículo 4. Y ha quedado derogada desde creo que es el 3 de diciembre que entró en vigencia la ley. Y quedan por años esos nombramientos. Así ha sido fue la historia del agente residente. Igualmente puede suceder con el correo electrónico. ¿Qué pasa en el tiempo cuando cambian las juntas directivas, cambian los personeros y se quedó el mismo correo electrónico? ¿Qué control existe sobre eso? Este es un tema de practicidad, es un tema de realidad social, cultural, jurídica, que nos debe atender, porque puede ser que en algún momento esa dirección de correo que había sido efectivamente y actualizada, colocada en el registro para notificar a la sociedad, se haya quedado sin uso con el tiempo. Y eso puede causar un perjuicio severísimo para la empresa, ¿va? Entonces, es un tema, por ejemplo, que debemos prestarle atención. Sí, definitivamente es un tema que tenemos que analizar y que manejar con mucho cuidado. Ya están llegando más consultas acá a través del WhatsApp. Usted también, amiga y amigo, lo puede hacer a través del WhatsApp 83414142. Vamos a ver por acá. Bueno, aquí tiene un saludo usted de el licenciado Olman Briceño, que le dice un gran abrazo para don Mauricio, de parte del licenciado Olman Briceño Fallas. Gratos saludos para Olman. Abrazo de vuelta. Todo un caballero dedicado a la producción de piña y el ganado Angus allá en la zona de San Carlos, ¿correcto? Es magnífica persona, además. Sí, igualmente tiene un saludo de parte nuestra para el licenciado Óscar Salas Porras, presidente de Canagro, Cámara Nacional de Agricultura Orgánica y abogado de profesión, que está en sintonía.
Un saludo para la diputada Gloria Navas, que también siempre está pegadita con la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Nos dice por acá, vamos a ver, Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón. ¿Qué tipo de notificaciones pueden hacerse por correo electrónico? ¿Se incluyen las tributarias también y otros órganos públicos? Tal vez se me queda claro porque en nuestro caso, como le he dicho don Edgar, lo ha hecho público, tenemos diversas microempresas aquí en la zona sur, como son chancheras, ganado de engorde, tenemos venta de productos veterinarios, tenemos producción de pacas, etcétera, etcétera, pero no somos abogados. Nos interesaría saber también qué tipo de notificaciones y también las tributarias. Bueno, muy buena pregunta, en efecto. Recordemos que esta norma modifica tanto la ley de notificaciones como la ley general de la administración pública, de manera que hay procedimientos tributarios que perfectamente podrían utilizar este mecanismo para notificar a las personas jurídicas, a las sociedades mercantiles. Esto es importante que lo tomen en cuenta. El hecho es que más allá de esto, más allá del procedimiento, recordemos que en el ámbito de la ley de notificaciones judiciales y en el ámbito de la ley general de la administración pública, todas las sociedades mercantiles deben inscribir su correo electrónico. Entonces ya de por sí es una obligación bastante extensa, ¿verdad? Otra cosa que, por cierto, don Edgar, quería mencionar, se me quedó de su pregunta anterior, mire, por ejemplo, lo que sucede con la infraestructura de seguridad de la información y de ciberseguridad. Esto es importante. ¿Quién la va a utilizar y quién la va a aplicar? Depende del órgano que esté notificando, ¿verdad? Pero en ese sentido también debemos tomar en cuenta que importa mucho lo que llamamos el dominio del correo electrónico. Mencionaba una persona en el foro que tuvimos, yo no estoy afirmando ni mucho menos, estoy nada más comentando lo que esa persona señaló expresamente porque pidió la palabra, que en algún momento del año pasado aparentemente se tomó la decisión por el Departamento de Tecnologías de Información, Poder Judicial, de suspender el funcionamiento de toda clase de plataformas digitales que funcionaran desde Oceanía, particularmente desde Australia. Esto es lo que comentaba esta persona. Y decía, figúrense ustedes, nos decía el panel, que las notificaciones que yo recibo, notificaciones de procesos judiciales, están señaladas en un correo electrónico cuyo dominio, cuya plataforma está en Australia. Y entonces decía, yo no me di cuenta cuando se suspendió la funcionalidad. Y un mes después me llamaba la atención que no recibía notificaciones y me vine a dar cuenta de que sencillamente se había bloqueado esta posibilidad de funcionamiento de plataformas de Australia. Mire usted qué delicado para las personas que reciben notificaciones. Sí, claro. Y esto es parte del tema que menciono de la responsabilidad, de quién asume la responsabilidad, ¿verdad? Igual puede suceder por diferentes motivos. Otro tema que hemos discutido mucho, que ciertamente tiene muchas aristas. Hay muchas razones por las cuales un correo electrónico, por ejemplo, se puede ir a lo que llamamos el buzón de spam. Sí, que yo lo mencionaba ahora, correcto, sí, al correo no deseado. Al correo no deseado. Y en este sentido también debe tenerse en cuenta esta condición, por la gravedad, porque recordemos que en esta ley están incluidas todas las notificaciones, desde la propia traba de la litis, es decir, desde la notificación del traslado. Con lo cual, un fallo, digamos, de esta naturaleza, perfectamente puede conllevar que la parte demandada no se entere en absoluto de la existencia del proceso, hasta que puede ser gravosamente serio el problema que se le ocasione, tanto desde el punto de vista material como formal en términos del proceso, ¿verdad? Vea usted lo que es la radio, esta es la belleza de estos programas, está en sintonía de la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde Corralillo de Nicoya.
Dice, quisiera hacerle al licenciado una pregunta. La primera notificación de un proceso siempre se debe realizar en forma personal. Con la entrada en vigencia de esta ley, ya sea en proceso administrativo o judicial, se podría realizar esa primera notificación a la persona jurídica por correo electrónico. Gracias de parte de Lawson, dice. Sí, es correcto. Por eso es delicado el tema, ¿verdad? Por eso es importante y delicado el tema. Ya anteriormente habían otras soluciones que se habían implementado, ¿verdad? Para abarcar estas situaciones, como por ejemplo el domicilio contractual. Ya existía la posibilidad, digamos, de que la notificación no fuera personal directamente, que es el principio, como bien nos señala el colega, el principio, digamos, reglar por el que partía la norma procesal. Pero en este caso ya entonces se sustituyó propia directamente por el correo electrónico. El correo electrónico que la persona jurídica registre en el Registro Nacional. Esto es muy importante, ¿verdad? El modelo aplica de esa manera. Sí. Hay que inscribir el correo electrónico ante el Registro Nacional. El que esté registrado, correcto. Tenemos un saludo para usted y para toda la audiencia de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de parte del licenciado Marco Badilla Chavarría. Dice, en sintonía desde Heredia, gracias al Colegio de Abogados y Abogadas y a La Voz del Colegio de Abogados, asimismo al colega expositor por traernos este tema de un momento. Feliz miércoles para todos, bendiciones. Atentamente, el licenciado Marco Badilla Chavarría. Tengo que ir un momentito a la cabina central. ¿Me permite un momentito, licenciado Garro? Don Edgar. Gracias, muy gentil. Vamos a la cabina central y retornamos en breve aquí a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Retornamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica. Sí, efectivamente, estamos de regreso aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Recuérdelo, estimada amiga, estimado amigo, los días miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro de 7:20 a 8:20, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y transmitimos en simultánea también por medio de nuestra página de Facebook, que es muy sencilla. La dirección ya se la hemos dado, pero vamos a poderla repetir con muchísimo gusto. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí estamos transmitiendo en vivo en este momento. Le hemos dejado el enlace a la par de la fotografía del invitado para que solamente le dé clic y nos escuche de inmediato en cualquier parte del mundo. Tenemos varios mensajes, algunos se repiten, entonces me disculpan las personas que no lea a todos porque son las mismas preguntas. Por ejemplo, acá dice de Brenes y Asociados, ¿qué pasa si el correo de la sociedad es hackeado? Adelante, colega, soberbia y majestuosa su exposición, lo felicito y felicito al colegio por haberlo seleccionado. Siga adelante. Muchísimas gracias. Es un tema
por las palabras. Es un tema fundamental, el tema, ya lo mencionábamos, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado. En la sociedad actual, las 24 horas del día, los 365 días del año, estamos sometidos al régimen de la alteración y la adulteración, de la vulneración de las fuentes de procesamiento de datos. Esta es una realidad con la que convivimos y me voy a permitir explicarla desde esta perspectiva. Es la diferencia más o menos que establecemos cuando hablamos de intimidad y de extimidad. Desde hace ya muchas décadas, el procesamiento de las informaciones prácticamente en su totalidad se trasladó desde nuestra parte física, nuestro comportamiento físico, desde nuestro actuar físico, hacia un ciberespacio. Y allí es donde se modela toda nuestra actividad diaria, en prácticamente su totalidad. Y así de severo es el conflicto y los peligros y las consecuencias negativas que se producen cuando hay una vulneración, una alteración en las fuentes que dan tratamiento a las informaciones. Este perfectamente puede ser un ejemplo. ¿Qué sucede si yo designé? Y miren, voy a seguir esta línea. Había dicho yo que, por ejemplo, los correos electrónicos que sean indicados en el Registro Nacional están sujetos al principio de publicidad, ¿verdad? Según lo designó, esto va a ser así. Está designado y determinado por el registro. En ese sentido, cualquiera puede tener acceso a esa información. Luego, sucede lo mismo que sucede cuando un número de teléfono está expuesto a conocimiento público. Sí, correcto. Puede ser adulterado y vulnerado de cualquier forma. Y eso significa que efectivamente una cuenta de correo electrónico veraz, actual y exacta designada ante el registro nacional en algún momento sea vulnerada. Y a partir de ese momento no va a haber posibilidad, por ejemplo, una de las diferentes situaciones que se podrían presentar, no va a ser posible que la persona jurídica se entere de que fue notificada. O que se notifique por esa vía a otro sujeto. O que se suplante la identidad de la propia persona jurídica. Uh-huh. Entonces, es un tema de mucho cuidado, del cual, reitero, el usuario, la persona jurídica, la sociedad mercantil, no tiene control. Quien tiene control es quien tiene la responsabilidad de la fuente que da tratamiento a esa notificación. Y esto es muy importante de tener presente, ¿verdad? Ok, nos dicen por acá, vivo en una zona muy difícil, el lado de las faldas del volcán Turrialba por Santa Cruz de Turrialba. Aquí los vecinos sabemos que hay zonas donde la señal es muy difícil. De hecho, tenemos, pareciera un teléfono público, tenemos 2 metros cuadrados donde la comunidad sabe que todos llegamos al mismo punto para poder hablar y recibir correos. ¿Cómo se hacen estos casos? Hay zonas en nuestro país que no están bien servidas por el servicio de Internet. Es que es otro tema de importancia meridiana, diría yo. Tenemos que entender, cuando hablamos del uso de tecnologías, tenemos que entender que hay una asimetría en todo país, hay una asimetría regional respecto de los alcances, no solo de la tecnología propiamente, de los aparatos, de los mecanismos que utilizamos, pero por ejemplo de la señal o del acceso al Internet o a la fuente de telecomunicación. Esa asimetría debe ser ponderada adecuadamente, y diría yo que no es para nada tarde, es una recomendación muy oportuna a la hora de poner en operación estos mecanismos, porque efectivamente hay partes del país donde no hay posibilidad de tener un acceso real, pronto y cumplido a esa notificación que se vaya a producir. Y entonces se produce una indefensión de la parte, que luego puede repercutir en el propio proceso por evidencia, ¿verdad?, de una nulidad o situaciones similares. Entonces este es un tema que también debe ser ponderado a la hora que se vaya a poner ya en práctica formalmente el mecanismo, o valorar, digamos, esta situación a la luz de cómo se va a utilizar el propio mecanismo en su momento dado, ¿verdad? Siempre hay un margen ahí de interpretación que es válido pensar y utilizar.
La licenciada Fernanda le dice por acá, muy buena la exposición, es un tema muy actualizado, hay que darle mucha difusión y sobre todo seguir insistiendo a las personas que no le den clic a cualquier link que les llegue al correo, porque si en algún momento llega notificación importante, ya veo a los que trabajan del otro lado de la ley diciendo notificación importante, dele clic aquí o su sociedad será disuelta en las próximas 24 horas. La persona le da clic y se puede, y lo voy a leer como lo dice la persona aquí, y se puede ir con todo, dice la persona, ok. Otro por aquí, sí, adelante, licenciado, adelante. No, totalmente. Muchas gracias a la colega. Por supuesto, hablando de hackeo, sí. Claro, es una forma de phishing, puede ser perfectamente una forma de phishing, y le entra a uno el correo del Poder Judicial o de una institución pública notificándolo y dice debe hacer clic en este link. Y vaya usted a ver, don Edgar, ¿cuántos no se van a ir? Sí, es muy peligroso, muy peligroso. El temor produce reacción, ¿verdad? Sí, claro, más cuando le ponen plazos, por eso el ejemplo que pone su colega acá, que le dicen de no darle clic aquí, de no llenar el formulario junto, su sociedad será disuelta en las próximas 24 horas. Por ejemplo. La persona se va a preocupar toda. Se sabe, licenciado, perdone que le haga esta pregunta que me surge ahora sobre la marcha. Adelante. ¿Se sabe si el registro va a tener alguna oficina directa donde contesten, no donde le pongan a uno una máquina con 28 opciones o 36 opciones que se duerme uno, para hacer la consulta directa, qué sé yo, a una persona le entró un correo de estos y poder llamar y decir, mire, acabo de recibir un correo así, ¿realmente son ustedes para darle clic o no? ¿Hay alguna manera de comunicarse rápidamente? Bueno, aquí hay que aclarar un punto muy importante. El Registro Nacional únicamente cumple la función de un depositario de la información. Sería la dependencia a la que le está enviando, entonces. Es el Poder Judicial o la entidad administrativa, la institución pública que está realizando el procedimiento, con quien debe de gestionarse estos temas. Porque, de hecho, incluso fue un tema que comentábamos con Jorge Enrique, y yo le preguntaba, ¿van a hacer un repositorio? Porque un repositorio significa la creación de una fuente específica, de una base específica para depositar todos esos correos electrónicos. Particularmente mi humilde opinión en este tema es que ese acceso a esos correos debería ser restringido. Debería ser únicamente para efectos de aquellos que van a iniciar el proceso judicial, ¿verdad? O el proceso administrativo. Bueno, la decisión que se tomó es diferente y me parece razonable desde el punto de vista que atiende precisamente a los principios con los cuales es creado y opera el Registro Nacional: publicidad y seguridad registral, estamos de acuerdo. Pero a mí me genera preocupación esa situación, porque precisamente es una forma en la cual se puede acceder al dato fácilmente y utilizarlo de maneras tendenciosamente ilegítimas e ilícitas en contra de la persona jurídica. Hay una consulta por acá que dice, yo creo que ese... Perdón, don. La pregunta pendiente. Preguntaban si había una oficina. No, esa oficina no existe, precisamente por eso que decía yo. Sí, claro. El registro cumple esa función de registrar las direcciones de correo electrónico, pero ellos no tienen que ver en sí con el proceso de notificación, ¿verdad? Perfecto. Para quedar claro. Sí, no, muy bien, queda claro. El licenciado José Valladares hace un comentario, dice, buenos días, me parece excelente esta ley, considerando que la morosidad judicial que presenta nuestro sistema es alarmante y procesalmente es necesaria la simplificación, respetando los derechos de las partes, pero procurando una ley pronta y cumplida con economía procesal. Como aporte, considero la actualización de este correo debería ser imperativo al momento del pago de impuestos a las personas jurídicas, o bien delegar al Registro Nacional su actualización o confirmación con un simple check al momento que la sociedad solicite una certificación. Felicito al máster por la exposición del tema. Atentamente, el licenciado José Valladares. Sí, muy importante. Esa es una excelente idea, me parece, porque ahora que me estaba leyendo la opinión y la pregunta del colega, pensaba yo, a lo mejor
valdría la pena considerar aplicar este sistema de la misma manera que se aplican las actualizaciones de datos. Entonces puede ser por vía del impuesto a las personas jurídicas, pero puede ser igual una obligación, digamos, cada cierto periodo de tiempo requerir que se actualice el correo. Y esto puede también funcionar y coadyuvar a que se mantenga la información, insisto yo, actual, veraz y exacta, porque esa información de esa manera es la que nos va a, digamos, por lo menos en un grado mayor, garantizar la eficiencia del mecanismo del correo electrónico a la hora de ser operadora. Excelente propuesta del colega, me parece. Saludos al licenciado Luis Bonilla Guzmán. Igualmente saludamos al doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Dice por acá, ¿qué pasa si el correo electrónico es rechazado o devuelto? Esa podría alegarlo la persona a la que le fue enviado, al representante o entidad a la que le fue enviado. ¿Cuál sería la situación en este caso, licenciado? Es algo interesante aquí. Fue interesantísima la pregunta. Y en ese sentido voy a volver a reiterar lo que venimos comentando a lo largo de este programa, que es que la obligación, la responsabilidad de que el mecanismo de correo electrónico, que la dirección señalada sea eficiente, activa, sea veraz, sea actual, sea exacta, corresponde al usuario. Y en ese sentido se tienen que tomar las precauciones necesarias, porque en efecto la persona jurídica va a ser la responsable. Si por ejemplo, vamos a ver, en la cadena, en la cadena de mando, supongamos que yo, representante de una persona jurídica, me preocupo, se hace una asamblea, digamos que el mecanismo propuesto puede ser por vía de asamblea, se toma el acuerdo, se designa un correo electrónico específico, se acude al notario, el notario protocoliza, presenta la escritura y se inscribe el correo electrónico. Supongamos que en esa línea, en algún momento, en esa cadena, en algún momento hay un fallo y la S que había en un correo se borra o se cambia por una Z. No va a funcionar el correo electrónico. Correcto. Viene la notificación nunca le entró a la parte. Como no es responsabilidad de quien está realizando el proceso de notificación, porque es una obligación de la persona jurídica que el dato sea actual, veraz y exacto, entonces corre la responsabilidad a cargo de la sociedad mercantil y se tiene por notificada la resolución, porque esa sería la consecuencia, ¿verdad? Es interesante. Otra pregunta por acá. La pregunta que yo me haría en este momento es si en el caso de fallar, porque la ley no se es clara en el sentido de si hay ausencia de que la cuenta esté debidamente registrada y actualizada. Si existe esa ausencia, se recurre en el caso de la ley de notificaciones a la notificación automática. Puede ser, no es, esto tendría que ser objeto, me parece a mí, de una interpretación, oportunamente por la autoridad judicial correspondiente, pero podría ser que la interpretación fuera, bueno, si de igual manera el mecanismo de correo electrónico seleccionado es rechazado, por el motivo que sea, se aplica la notificación automática. Podría ser, esto ya es una suposición, ¿verdad? No lo dice la ley. Correcto. Aquí tenía pendiente una pregunta de una persona que nos dice que en el caso de la empresa de ellos, la que lleva a cabo el control de estos correos para la junta directiva es una colaboradora, que es una trabajadora que no pertenece a la junta directiva, que si en caso de que ella salga habría que cambiar el correo y cómo se hace esta gestión. Y le agrego otra, ¿qué sucede si el representante legal cambia? Nos dice por acá William, dice, ¿qué sucede si el representante legal cambia? ¿Debe actualizarse el correo electrónico en el registro para que las notificaciones sean válidas? Bueno, aquí es importante los dos comentarios por lo siguiente. Sí, voy por la segunda. Si se cambia el representante legal, supongamos por ejemplo, y puede suceder, que son cosas que en la realidad pueden suceder, en su momento el representante legal decidió incorporar un correo electrónico que era un correo personal.
Y en el acontecer del giro empresarial vinieron las discusiones, los pleitos, se va el representante legal y quedó el correo personal. Es un problema añadido. Igual, con cualquier otra situación, por ejemplo, de la persona que tiene acceso a la información. Y aquí hay varios temas. Por ejemplo, cuando es una persona, digamos, asistente o secretario, secretaria, que es quien está al tanto de esa información, debemos recordar que hay temas de todo tipo. Temas que tienen que ver con información no divulgada, secretos comerciales, secretos industriales, propiedad intelectual, temas que tienen que ver con protección de data personal, privacidad, a los cuales esa persona tiene acceso y de todos los cuales esa persona, en el ámbito de la sociedad, debe expresamente suscribir los documentos necesarios para que quede atribuida la confidencialidad de esa información. Y por supuesto, en el caso de que la persona sea sustituida por algún motivo, pues parece responsable y parece objetivamente válido que se revise la dirección de correo electrónico para ver la trazabilidad que ha existido y luego también, si es necesario, se cambie esa dirección de correo electrónico. Ambas dos recomendaciones. Revisar la trazabilidad de las comunicaciones que se han recibido, en el caso, no solo que estamos mencionando, pero en general, en materia laboral, en el caso de despidos, es importantísimo porque es una manera de garantizar, digamos, la idoneidad de la información que ha estado circulando en momentos en que, digamos, quizá la organización no era más oportuna, ¿verdad? Máster Mauricio Garro, miembro de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy acá en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y una última reflexión, la ley 10.597 marca un paso firme hacia la modernización del marco jurídico costarricense, alineándolo con las tendencias internacionales de digitalización y eficiencia, aunque plantea retos en su implementación, principalmente en la seguridad informática y responsabilidad de actuación. Sus beneficios en términos de agilidad, reducción de costos y certeza jurídica son indiscutibles. Las sociedades mercantiles deben asumir un rol proactivo en su cumplimiento, entendiendo que en el mundo actual la transformación digital ya no es una opción, sino una exigencia en el entorno legal y empresarial contemporáneo. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, don Edgar. Gratos saludos a su persona y a todos los que nos acompañaron. Gracias, y a ustedes, amigos y amigas. Recuerden, el próximo miércoles regresa de 7:20 a 8:20 La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre aquí en 96.3. Y les recuerdo, este programa completito lo pueden descargar ustedes de las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Horizontes, donde tu voz se escucha.